de los docentes. Otro título que vamos a estar hablando con, te voy a decir el nombre nada más, otro título que vamos a estar discutiendo con Juan es urgente. Aportantes truchos. Vidal utilizó la base de datos de ANSES y AFIP para lavar dinero. Estiman que son 85 los millones de pesos que María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lavó con esto de los aportantes truchos. Y hoy, a la mañana, podíamos escuchar al ingeniero Mauricio Macri, Blanco Villegas, anoticiándonos sobre que las Fuerzas Armadas van a sufrir una reforma. Ahora lo vamos a estar, ahí está, está canchero, él está canchero, me guiña el ojito, está canchero, encima yo lo espero con mate. Juancho, ¿qué haces? Vamos a saludar. Sí, ahora sí, la camarita. Bueno, Juan Marino, enorme, compañero, amigo, Juancito, que se vino a hacer compañía. Yo te decía que no hacía la B, que si no hacía el puñito, y ahí ya entró haciéndote el puñito. Juancho, ¿cómo andás? Muy bien. El que vos quieras, ahí tenés los auriculares. Bueno, Juan, arranqué mi editorial bastante contundente, porque se están dando situaciones en la República Argentina que son verdades absolutas. No dan lugar a la duda. Que, por ejemplo, que esté el Fondo Monetario en la República Argentina es una verdad absoluta. Que el macrismo haya duplicado la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil es una verdad absoluta, no da lugar a la duda. Que haya presos políticos, por ejemplo, que se ningunea los derechos humanos, son verdades absolutas. Entonces, hablando de esto, Carlitos, Carly, ¿me bajás un poquito el...? Gracias, Carlitos. Entonces, hablando un poco de esto, estuvimos el día sábado haciendo una actividad cuando se daba la conferencia de prensa de Christine Lagarde, y lo que recibí en la actividad en plena avenida Santa Fe y Callao fueron agresiones, muchas agresiones por parte de los votantes macristas que están arrepentidos de haber votado a Macri, que miran para un costado, esto que esté el Fondo Monetario Internacional en el país, que con Cristina Kirchner estaban mejor, pero que en un supuesto balotage no le darían el voto de confianza. Y acá vamos a ser redundantes, me parece, Juan, porque yo siempre digo que tenemos que apuntar los cañones a Mañeto y a Clarín. ¿Vos cómo lo estás viviendo desde el partido piquetero? Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Formalmente. Gracias por la invitación nuevamente. Y creo que lo más importante, esto que vos decías de la presencia del Fondo Monetario Internacional y del G20 en nuestro país y el vínculo directo de eso con este anuncio de Macri de hoy de usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, ¿no? Gravísimo. Para el que tenía alguna duda de que Macri es dictadura, bueno, hoy quedó bastante claro. Por primera vez desde que cayó la dictadura militar, un gobierno por decreto contra el Congreso de la Nación, pasando por encima de las leyes vigentes, decide vincular a las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad interior, violentando la separación entre la tarea de defensa y la tarea de seguridad, ¿no? Y para eso tendría que modificar 3 leyes de nuestro país, cosa que no están haciendo, o sea que es un nuevo hecho inconstitucional, que es un punto más en el juicio político a Mauricio Macri, claramente. Cuando se haga el juicio político a Macri, bueno, eso va a ser uno de los puntos por los cuales va a haber que juzgarlo, porque está violentando la legislación nacional. Y creo que lo más importante de todo es que es una señal al FMI y al G20. Esto lo hace 2 días después, o mejor, 2 días después de que cena con Lagarde, y después de este encuentro, esta reunión de ministros de finanzas del G20 y de la propia Lagarde. El G20 quiere ver a una Argentina el 30 de noviembre, cuando llegue Trump, con un gobierno controlando la calle. Acá, disculpame, Juan, que te interrumpa. ¿Está confirmado que el 30 de noviembre llega Donald Trump a la República Argentina? Confirmado, lo confirmó el secretario de Finanzas de Estados Unidos en el marco de la cumbre del de finanzas del G20 del día de ayer. Confirmó que viene Trump. Trump viene el 30 de noviembre a nuestro país. Y Macri quiere mostrar que él controla la situación, que controla la calle, que tiene el país militarizado, porque es el instructivo del Comando Sur para todas las Fuerzas Armadas de todo el continente que tienen que involucrarse en tareas de seguridad interior bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Cosa que ya hemos visto lo que implica en Colombia y en México. Colombia y México repletos de paramilitares, asesinatos de dirigentes sindicales, políticos, candidatos, periodistas, y ninguna solución al problema del narcotráfico. Y usan el verso del terrorismo para militarizar el país. Macri quiere transformar a Argentina en Colombia y México. De eso estamos hablando. ¿Cómo lo podemos combatir? Vos sabés que acá lo hemos hablado muchas veces, nosotros, el tema del juicio político a Mauricio Macri Blanco Villegas, y cuestión que no nos daban los números en
en el Congreso, Juan. ¿Cómo lo...? Sí, es juicio político y hay que desarrollar una gran campaña política y de movilización contra el G20, contra Trump y contra la militarización. El 1 de agosto se cumple un año del asesinato de Santiago Maldonado y vamos a marchar a la Plaza de Mayo contra Patricia Bullrich y contra el gobierno de Mauricio Macri, y obviamente denunciando este decreto inconstitucional, ¿no?, el que ha aprobado el macrismo, y esa movilización tiene que continuar, y las marchas que hicimos estos últimos días contra el FMI, en Las Heras y Porredón, en el Banco Central, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el movimiento piquetero, pronunciamiento de la CGT, los pronunciamientos del movimiento 21F, bueno, todos los pronunciamientos de la oposición política y sindical de nuestro país se tienen que transformar en una campaña para decir fuera gente, fuera FMI, fuera Trump, y el 30 de noviembre tiene que quedar en claro que en Argentina no son bienvenidos, que nosotros no recibimos con los brazos abiertos a esta gente. Así como no aceptamos que les roben a los jubilados, y lo dejamos en claro el 14 y 18 de diciembre del año pasado, bueno, el 30 de noviembre de este año tiene que quedar claro que no aceptamos que transformarnos en una colonia del FMI y no aceptamos que el fascista Trump venga a nuestro país. Sos lindo, Juan, ¿eh? El fascista Trump, me encantó. Le voy a poner el título del video de YouTube hoy, olvídate. Muy bien. Vos sabés que, escuchándote, yo celebro lo que estás diciendo, pero te voy a poner en una encrucijada porque... ¿Está medio fresco? Está excelente. Está excelente. Yo celebro lo que vos estás hablando de toda la oposición a Macri. Ahora, ¿cómo hacemos para involucrar al pueblo? ¿Cómo hacemos para que ese sector duro del pueblo se involucre frente a estos hechos de gravedad enormes que está atravesando la República Argentina y que en muchos casos son de gravedad institucional, aparte de social? Porque como yo te decía al principio, ¿se duplicó la mortalidad infantil? Sí. ¿Se duplicó la pobreza? Sí. ¿Se duplicó la indigencia? Sí. Pero también Macri ataca a las instituciones. Se caga literalmente en el Congreso de la Nación. Bueno, yo creo que la sociedad ya está involucrada y con muchísimas ganas de manifestar su descontento frente al FMI y frente a la política del gobierno. De hecho, cuando hay una convocatoria en unidad por parte de las organizaciones mayoritarias del pueblo argentino, el pueblo acompaña. El 25 de mayo hubo más de 1 millón de personas. Sí. En la 9 de julio, el 9 de julio, más de 500.000. El paro del 25 de junio, que fue un paro contra el FMI, fue contundente, total, paró todo el país. Por lo cual, cuando se convoca al pueblo, el pueblo responde. Acá no es un problema de la gente, acá es un problema de los dirigentes. De los dirigentes. De los dirigentes y de la oposición, que tiene que tomar cartas en el asunto, que tiene que colocarse en una posición de firmeza contra el gobierno, contra el desgobierno en realidad. El desgobierno, sí. Porque hoy en día estamos sufriendo un desgobierno total. No solo no gobierna Macri, tampoco puede gobernar el FMI. El FMI mismo reconoce que los planes que habían discutido con el gobierno no existen, son inviables. Trabajan planes alternativos donde la situación económica implicaría un colapso total de la economía nacional. Esto de combinación de hiperinflación con recesión más default. Claro. De eso está hablando el FMI en sus documentos. Sí. Bueno, por eso es caótica la situación, desgobierno. No pueden orientar la economía en un sentido definido, no pueden orientar la política en un sentido definido, fracasan por completo, están aislados políticamente. Y ahí es muy importante que frente a esa situación la oposición se disponga a construir una alternativa de poder. Y para eso, como decimos que hay 2019, porque todo esto lleva a que Macri colapse en las encuestas y electoralmente, para que haya 2019 también tiene que haber 2018. Para que haya unidad en 2019 tiene que haber unidad en 2018. ¿Querés que termine Mauricio Macri el mandato? Va a depender de la evolución de la crisis económica nacional, internacional y de la lucha política. El juicio político es un planteo para que la interrupción del mandato se desarrolle por la vía constitucional y a través del agrupamiento de toda la oposición para que la oposición ofrezca una alternativa de poder. Es decir, si se aprueba el juicio político significa que la oposición se dio cuenta de que tiene que terminar con este gobierno y ofrecer una alternativa. Si no se aprueba el juicio político es porque la oposición todavía no se dispone a construir un gobierno de emergencia y una alternativa de poder al gobierno actual. Entonces va a depender de eso. Y después, desde ya, señalar que hay otra posibilidad, que es que este gobierno se dé cuenta de que es inviable, que no van para ningún lado, y bueno, ellos mismos se retiren frente a la inviabilidad total de absolutamente todos sus planteos. Eso es una situación de... Yo creo que esa es la menos potable, claro, la menos potable. La menos probable, sí. Sí, probable, claro. Y por eso también está la posibilidad que esto se resuelva con las elecciones del año que viene. Yo, Juan, ahí te he visto varias veces con el compañero y colega Cunio,
Vamos a hacer hincapié, hay mucha gente que está comentando y que obviamente que en las redes sociales se está fogoneando mucho el pedido de juicio político, de la firma de planillas. Hay creo que más de 6 pedidos de juicio político al macrismo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos lo acabás de decir, no hay una decisión de la oposición. Ahora, ¿cómo hacemos los ciudadanos comunes para meter presión a los legisladores que son oposición al oficialismo, para que traten el pedido de juicio político al ingeniero Macri? Bueno, primero, nosotros como partido piquetero, el juicio político es un planteo que hacemos desde 2016. Fuimos la primera organización política en plantearlo. Sí. Ahora lo ha tomado muy correctamente el compañero Cuño, también el compañero Delía. Varios diputados han presentado proyectos. Al propio Gioja firmó uno de los proyectos con el partido político. Sí, sí, sí. Así es, como titular del Partido Justicialista, y naturalmente que, por lo tanto, corresponde que las compañeras y los compañeros de la militancia popular impulsen la juntada de firmas para que los diputados vean que esta campaña cuenta con apoyo popular. También creo que es importante que los compañeros, las compañeras que no soportan este desgobierno y se dan cuenta que esto no va para ningún lado, entiendan que esto se resuelve con militancia organizada y lucha política, ¿no? Porque no podemos saltearnos el problema de la organización política para tomar el poder. No solamente ganar las elecciones, que es algo que puede ocurrir el año que viene, le podemos ganar a Macri, hay 2019, nosotros estamos convencidos de eso. Vos estás muy positivo, ¿no? Sí, sí, se puede ganar, hay 2019, ahora el problema es que después de que ganamos, ¿qué hacemos? Claro, ¿hacia dónde vamos? Para que no vuelva a ganar la derecha. Claro. Porque acá ganó la derecha, ¿no? En la Venezuela de Maduro y en la Bolivia de Evo no ganó la derecha. En la Argentina del peronismo sí ganó la derecha. Entonces ahí tenemos que discutir qué pasó y qué hacemos hacia adelante para que no gane la derecha, tomando, si se quiere, un ejemplo de los ejemplos de Bolivia y de Venezuela, que no son estrictamente el tromo, o sea, no son estrictamente nosotros, no son estrictamente lo que haría el partido piquetero si llegase a gobernar eventualmente, pero sí, por lo menos, toman medidas de choque con el imperialismo que le permiten bancar la parada. Juan Marino, 3 medidas que tomarían ustedes si en algún momento tienen la posibilidad de ser poder, con la coyuntura actual. Desconocer el acuerdo Macri-FMI, ese acuerdo se desconoce, se rompe, no se paga la deuda ni con el FMI, ni toda la deuda que asumió el macrismo, ni toda la deuda externa en general. Es una medida elemental para poder arrancar a capitalizar el país. Y la tercera es que nosotros tenemos que entender que para enfrentar la inflación, el déficit fiscal, es decir, los problemas económicos que tiene nuestro país, nosotros tenemos que apropiarnos para el pueblo, o mejor dicho, el pueblo tiene que recuperar, el pueblo tiene que recuperar la divisa que produce nuestra economía, ¿no? Porque no puede ser que las 5 exportadoras privadas, monopolios exportadores, concentren el 57% de la exportación en los puertos. No puede ser que la banca tenga la capacidad de fugar divisas sin ningún control. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, vamos a usar esa divisa para el desarrollo del poder adquisitivo de los trabajadores a través de las paritarias, desarrollo industrial. Bueno, para eso hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, ¿no? Esas serían las 3 medidas que vos creés que se puede, que ahí podemos empezar a construir nuevamente lo que el macrismo aniquiló. Empezamos a discutir y eso está escrito en los programas del 21F, que encabeza Camioneros, en el programa, la proclama del 9 de julio. Y lo más importante de todo es entender que para que esas medidas tengan lugar, tiene que haber una fuerza política dispuesta a desarrollarlas, con candidatas y candidatos y dirigentes del movimiento obrero, del movimiento piquetero, porque no es cuestión de que el movimiento obrero elabore un buen programa, como es el del 21F, para después pretender que ese programa lo lleve a cabo dirigentes que no están de acuerdo en desarrollarlo. Sí, o que queden afuera. Bueno, y por eso tiene que haber candidatas y candidatos obreros en las listas que impulsen esos programas. Totalmente. Nosotros creemos que eso es muy importante que lo veamos. Ahora, Juan, estamos hablando de Mauricio Macri Blanco Villegas, pero vamos a charlar un poquito y contame cómo lo ves vos, el escándalo que salpica a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con los aportantes truchos. Hoy estábamos subiendo una nota a la mañana en nuestro portal de noticias, urgente aportantes truchos. María Eugenia Vidal utilizó
la base de datos de ANSES y AFIP para lavar dinero, estiman que son 85 los millones de pesos. Sí, cada vez va creciendo el número y se van saltando a la luz nuevas informaciones que ratifican la investigación de Juana Morín. Y es muy importante que quede claro, yo lo dije el otro día en C5N y creo que hemos sido el primer partido político que se ha hecho eco de forma explícita con la denuncia de Amorín y de Navarro y del Destape, que han sufrido censura, no solamente mediante su expulsión de 5N, sino después incluso les tiraron abajo la cuenta de Twitter, atacaron la página de internet. Bueno, nuestra solidaridad con el Destape, y nosotros, como partido piquetero, lo dijimos, Vidal es la jefa de la banda. ¿Es la jefa de la banda, Juan? Vidal es la jefa de la banda y nos hacemos cargo de lo que decimos. Sí. Ya todas las denuncias lo dejan muy en claro, y esto tiene que ser un motivo para la reflexión de los votantes de Cambiemos. Pues los votantes de Cambiemos votaron contra la corrupción y hoy se demuestra que los principales corruptos son los de su gobierno, son Macri, son Vidal. ¿María Eugenia Vidal es peor que Macri, Juan? María Eugenia Vidal, sí, porque María Eugenia Vidal hoy en la propia interna de Cambiemos está operando para que se desarrolle el golpe de mercado y se aplique el ajuste en shock. María Eugenia Vidal está buscando expresar al sector de derecha que quiere que vaya más rápido la aplicación del plan del FMI. Por lo cual, sí, el pueblo tiene que ser muy consciente que Vidal no es Heidi, Vidal es Thatcher. Vidal es Thatcher. Vidal es Thatcher, y como Vidal es Thatcher, y como Vidal es una corrupta, y como Vidal usó a los candidatos de Cambiemos, a los intendentes de Cambiemos. A los intendentes es un escándalo, pero hay un intendente que... No hay precedente, Juan, de esto. Nunca había pasado algo así en el país. Hay un intendente que claramente no es santo de nuestra devoción, que de hecho es bastante facho, que es el intendente Arroyo de Mar del Plata. Estuvimos la semana pasada haciendo la consulta popular. Bueno, ahora también te voy a estar preguntando una cosita sobre él eso. dijo públicamente que mintieron sobre su aporte, que él no hizo el aporte que figura entre los aportantes de Cambiemos. Así que estafaron a sus intendentes. Y Tuzangó también. Y Tuzangó. Entonces, los candidatos de Cambiemos y los votantes de Cambiemos pueden seguir votando a Cambiemos. Los llamamos a una reflexión y a que no voten más, porque aparte que los estafan, los usan para lavar plata. Esa plata que lavaron, ¿de dónde sale? Esa plata, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió, Juan, esa plata? Bueno, ¿Vos qué estimás? ¿Tiene que haber una investigación judicial? No, ¿Vos qué crees? La justicia tiene que investigar y tiene que explicar, y sobre todas las cosas, Vidal tiene que explicar dónde salió esa plata. Vidal tiene que explicar dónde salió esa plata. Tienen que dar explicaciones. Y esto también se conecta con otro problema, porque mientras estos tipos y Vidal manipulan a sus votantes y a sus candidatos, mientras tanto destruyen la economía nacional para llenarse de plata. Caputo, ¿cuánta guita ganó con la devaluación? Impresionante. 72 millones de pesos, solo con una tanda de la devaluación. Yo le pregunto a un candidato de Cambiemos del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un concejal de Cambiemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene 72 millones en una cuenta en el exterior? No. ¿Su familia tiene esa guita en el exterior? No. ¿La pyme que tiene ese concejal se quebró, se fundió con la política del macrismo? Sí. Bueno, muchachos, entonces dejen de votar a Cambiemos, váyanse de Cambiemos y voten a la oposición. Yo lo digo siempre, Juan. Yo creo que a esas tres medidas que vos nombraste recién, si les tocaba hacer poder, apuntar los cañones al grupo Clarín, encarcelar a Héctor Mañeto, expropiar Clarín y después, obviamente, llamar a licitación y que lo gane como sea un concurso lícito, que sea algo lícito. Y a los periodistas que mienten, meterlos presos un añito y que después por 10 años no puedan trabajar en ningún medio, porque estuvimos en Mar del Plata haciendo la consulta popular, ahí el intendente de desarrollo, como bien vos decías, el 15% de desocupación en la ciudad de Mar del Plata, siendo la ciudad de Mar del Plata la que tiene más alto. La capital nacional de la desocupación. Bien. ¿Qué pasó en el medio mientras nosotros estábamos haciendo la consulta popular de 18:30 a 19:30? Clarín ponía en su web que los aportantes truchos eran K. Cuando yo le preguntaba a los ciudadanos marplatenses si estaban al tanto del escándalo de la gobernadora, Juan, porque acá te quiero fundamentar, porque yo digo Mañeto preso, si estaban al tanto del escándalo de la gobernadora, me decían, no, ¿qué escándalo? ¿Cómo? ¿Pero no sabías que hace instantes le pidió la renuncia a la contadora de la provincia, INSA? No. Si esa misma persona, cuando llegó a su casa, se metía a leer Clarín, Juan, le iba a quedar en la cabeza que los aportantes truchos eran K. Entonces, hablamos de los votantes macristas, y yo lo que le pido a los votantes macristas es parecido y similar a lo que vos le estás pidiendo. Que piensen, muchachos,
piensen, interpélense, que busquen variables en la información, que no todo es como dicen los grandes medios, que esa es una batalla que lamentablemente Cambiemos la utilizó a la perfección y que nosotros comunicacionalmente fallamos, porque hay que decirlo. Bueno, es muy importante lo que decís vos, porque es un balance de la ley de medios. Totalmente. ¿No? La ley de medios no era el camino para solucionar el problema de los medios, porque la redistribución entre distintos grupos capitalistas de los medios de comunicación no resolvía el problema. Y en ese sentido me parece que es muy importante que, como vos decías, la expropiación de Clarín está asociada a que los grandes medios estén bajo control de los trabajadores. Totalmente de acuerdo con vos. Y eso es muy importante, porque, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Para garantizar el derecho a la información de la población que está inscrito en la Constitución Nacional, tiene que ser la propia población y, como cabeza de la población, la clase obrera, los trabajadores, lo que lo garanticen, administrando los medios de comunicación. Bueno, de hecho, hay la Agencia Nacional de Noticias, que es la agencia TELAM, está siendo desmantelada al servicio de grupos privados de cables, de agencias de noticias privadas, que fue justamente el motivo por el cual se creó, porque se creó para contrarrestar la presión de las agencias de noticias del imperialismo. Entonces, bueno, agencia TELAM tienen que ser reincorporados sus laburantes, tienen que estar bajo control de sus trabajadores para informar a la población. Así que coincido con vos y agrego a lo que vos decías, que yo creo que los votantes de Cambiemos es gente que piensa. Yo no pienso que sea gente que no piensa. Creo que es gente que... Hay una parte, obviamente, gorila, sí, con lo cual es muy probable que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Ese es un 20%, un 20%, vos? 15% sí, de gorilas que, bueno, son gorilas y no hay retorno. Seguirán siendo gorilas, no nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Ahora hay mucho otro sector que no, que bueno, tiene sus pensamientos, saca sus conclusiones, hubo muchas cosas del gobierno anterior que no le gustaron, ¿no? Y optaron por Cambiemos porque creyeron lo que les vendió, digo, Macri les vendió que iba a anular el impuesto al salario, dar el 82% móvil, defender el salario docente, un montón de cosas que eran reclamos obreros y populares justos. Bueno, todo eso no pasó y pasaron cosas gravísimas y esa gente ya está sacando conclusiones y por eso todas las encuestas dan que Macri cae picada. Cayó Macri, cayó María Eugenia Vidal. Yo celebro los dos. Yo celebro lo de María Eugenia Vidal. Macri cae, claro, por su propio peso. Animales sueltos tuvo que decir el otro día, sí, que si hay una elección donde por un lado estén Macri y Vidal juntos, o sea, la mejor fórmula del macrismo. Sería Macri presidente, María Eugenia vice. Vice, versus Cristina. En ese caso, aún así, Cristina estaría a un punto de ganarles en primera vuelta. Y eso lo dijo Animales Sueltos el otro día. ¿Cómo lo ves, Juan? Falta tan poco. Yo ya porque todos decimos, no, un año es un montón. A mí ya se me cierra el estómago, que me pongo nervioso cuando hay elecciones presidenciales. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves? No, primero... ¿Cómo ves el rol de Cristina, el rol de la unión, de la unidad? Un año es poco y mucho. Sí. Un año es poco y mucho y por eso hay problemas inmediatos que hay que dar una salida de urgencia. A la que la gente pueda morfar es muy importante. Exacto. Y por eso son muy importantes los reclamos piqueteros por los cuales nos movilizamos el viernes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí. ¿Cuándo repetirlo, Juan? El viernes pasado nos movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reclamando la duplicación de la asistencia a los comedores y la emergencia alimentaria, un bono de 3.000 pesos para los compañeros que cobran planes sociales y otros reclamos, porque hay que tratar de que en este cuadro de caos económico los compañeros de los barrios vivan lo menos peor posible. Y por eso también es muy correcta la lucha de los sindicatos por la reapertura de todas las paritarias y un aumento de 30%, ¿no? Como mínimo para no perder con la inflación, ni siquiera estamos hablando de ganar. No perder con la inflación. Bueno, aparte de eso, está el problema que vos decías, bueno, y en este marco, que se abre un debate sobre la elección del año que viene, porque naturalmente también, así como estamos viendo cómo podemos morfar ahora, también tenemos que discutir, bueno, cómo hacemos para que en las elecciones nos saquemos de encima este desastre y terminemos con este desgobierno. Y ahí está la discusión de qué pasa con la oposición. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el planteo de ir unas pasos de todo el frente antimacri. A ver, vamos a ir paso a paso, Juan. En estas pasos del frente antimacri, ustedes por un lado paso dentro del partido piquetero, el polo obrero, no sé cómo lo van a manejar ustedes, o todos juntitos. Eso, a nosotros nos gustaría que en las pasos del frente antimacri la izquierda tenga su expresión. La izquierda junto al partido, junto al PJ, todo no, o solamente la izquierda y que ahí salga un candidato de la izquierda. No, que haya unas pasos donde esté los candidatos del peronismo, que los distintos sectores del peronismo elijan, y una variante de la izquierda,
que sea dentro del espacio del Frente repre- Antimacri. Perfecto. Para que la izquierda esté representada dentro del Frente Antimacri y la Bien. izquierda de una lucha por sus propios planteos y sus propias banderas dentro del Frente Antimacri. Y esa Bien. es la discusión que tenemos con el Frente de Izquierda. ¿Y cómo lo van manejando? ¿Cómo va eso? Bueno, el Frente de Izquierda, sus dirigentes lo vienen rechazando públicamente, lo cual es muy poco serio. Porque ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Lo podés decir con nombre y apellido? Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño. Bien. Nicolás del Caño lo atacó abiertamente el Frente Antimacri el otro día en un canal de televisión, ¿Qué dijo? que dijo que él no se juntaría con Cristina, y empezó a atacar a Cristina, como si las críticas de la izquierda Sí. al gobierno de Cristina, que nosotros compartimos en muchos casos, Sí. justificasen no juntarnos hoy con Cristina para terminar con el gobierno de Claro. Macri. Entonces es falaz el argumento, claro, porque Cristina se equivocó en esto y en esto cuando fue gobierno, en ergo, por lo tanto, ahora no habría que juntarse con Cristina para ganar a Macri. No, eso es un razonamiento falaz. Eso es una maniobra ideológica Sí. para encubrir un sectarismo brutal de esta izquierda. No te quiero incomodar, Juan, pero ¿cómo es tu relación con Pitrola, con Del Caño? No, es una relación cordial, tenemos diálogo, pero... ¿Discuten estas situaciones que estás planteando lo vos? discutimos y lo discutimos públicamente. Bien. El otro día tuve una discusión con Pitrola en Crónica, esta diferencia del Caño la marqué el otro día también en la televisión, tuve discusiones con Solano, con Ramal, en los medios de comunicación, con Altamira, por lo cual esta discusión la tenemos a viva voz en los medios, con Vilma Ripoll el otro día también en Crónica. Sí, lo que a mí me gustaría que no se desintegre, o sea, que no ustedes como partido piquetero en representación de la izquierda no se aíslen. No, nosotros al revés, queremos armar una izquierda unida dentro del Frente Antimacri, y por eso hay otros compañeros de izquierda que son no son sectarios, que son frentistas, con los cuales podríamos evaluar esta posibilidad. Están los compañeros del Partido Comunista, están los compañeros del Comunismo Revolucionario, están los compañeros de Patria Grande. Patria Grande, sí. Con ellos podríamos poner en pie este espacio de izquierda, los compañeros de los movimientos sociales, ¿no? Los compañeros que integran Sí. este agrupamiento En Marcha. Bueno, hay que sacar claramente el balance de que un piquetero no puede votar a randazo, ¿no? Con Juan Grabois, ¿cómo está la relación? No, Juan Grabois el otro día hubo una movilización en común muy buena al Banco Central entregando una carta en unidad contra el Fondo Monetario Internacional, donde él estuvimos nosotros, Sí, los dirigentes del kirchnerismo. Bueno, lo viste a Grabois abrazado a Baradel, me encantó esa foto de Grabois abrazado a Baradel, porque todas las diferencias previas y demás que siguen existiendo se colocan en un segundo plano frente a la prioridad que es poner en pie el Frente Único contra el FMI. Claro, porque acá lo bueno de destacar, Juan, es que las diferencias que hay, van a seguir estando. Lógico. Lo que pasa es que, como bien vos decís, quedan en segundo plano porque acá el objetivo es que Macri deje de ser el presidente de todos los argentinos y argentinas. Eso Sí, está el clarísimo. despresidente, sí. Claro. Títere. Y también te veo reunido con mucho dirigente del PJ. Sí. ¿No te me estarás enamorando un poquito del No. Partido Justicialista? No, esta es una chicanita, No, Juan. claro, pero al revés. Si no No, tomamos en serio me lo gusta. que decimos. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. A ver, Con el Chivo Rossi, ¿cómo va con el Chivo? No, bien, aparte, escúchame, hay algo que es muy, muy, muy gracioso, ¿no? Sí. Muy llamativo, que habla bien del peronismo y mal de un sector de la izquierda. Hoy es el peronismo el que está convocando a la izquierda al Frente Antimacri. Sí. La mayoría de la izquierda no convoca al peronismo en Frente contra Macri, y la mayoría del peronismo sí convoca a la izquierda en Frente contra Macri. Lo cual es interesante para discutir, ¿no? Porque demuestra que gris es la teoría y verde es el árbol de la vida. Entonces, creo en ese sentido que si Rossi, Sí. Rodríguez Sá, Guillermo Moreno te convocan a un frente contra Macri, la izquierda, que son dirigentes en el caso de Rodríguez Sá, gobernador de una provincia, el dirigente de Compromiso Federal, que es un partido a nivel nacional que integra Unidad Ciudadana, Rossi, que fue el principal candidato en Santa Fe, jefe de bloque de diputados del FPV, ex ministro de Cristina, bueno, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. Vamos a estar charlando por teléfono con Guillermo Moreno en un ratito nada más. Muy bien, dirigente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Economía del PJ, Claro, el PJ, bueno, a nivel nacional, sí. a nivel nacional, A nivel exactamente. sí. Entonces, son dirigentes de mucho peso dentro del peronismo que le dicen a la izquierda, vamos juntos a votar contra Macri el año que viene. ¿Cuál es el recelo de la izquierda, Juan? Bueno, y ahí está, por eso nosotros decimos, el partido piquetero dice que sí, y de hecho el partido piquetero, antes que estos dirigentes del peronismo, fue el primero en decir, hagamos un frente anti-Macri entre la izquierda, el kirchnerismo, el peronismo y los sindicatos. Lo dijimos nosotros. Ahora, estos dirigentes que tienen más peso institucional que nosotros, lo dicen también, y bueno, nosotros rápidamente decimos que sí, nos reunimos con todos ellos.
y nosotros hicimos un acto con Moreno y en Villa Soldati y apoyamos su lista en la interna de Unidad Porteña. Me reuní el otro día con Agustín Rossi, me reuní con Rodríguez A, formé parte el otro día de una reunión de dirigentes jóvenes y estuve en el encuentro en La Pedrera, me reuní... Estuviste en Lanús también, ¿no? Sí. Con AI 2019. Va a haber un encuentro hacia adelante en Lanús y yo estuve en los encuentros que hubo hasta ahora en distintas localidades, en varios. Sí. Este viernes vamos a estar en la localidad de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, en el encuentro AI 2019. Bueno, y en todos esos espacios me reuní con Pablo Moyano. Te vi con Pablo. Que es muy importante. Sí. Camioneros como un agrupamiento. Bueno, sigue la persecuta de Triaca. Sí, que hay que repudiarla. 809 palos. Sí. Y lo hacen porque no aceptan la reforma laboral. Camioneros lo hace porque quebraron el techo salarial y porque a través del 21F se está poniendo en la calle una convocatoria con otros gremios, organizaciones populares. O sea, muy importante que un gremio del peso que tiene Camioneros convoque a un agrupamiento popular de esas características contra el gobierno, con un programa como el que tiene. Entonces nosotros inmediatamente dijimos, nos reunimos con Pablo Moyano y nos ponemos a disposición y impulsamos y participamos de esa convocatoria. Y de hecho nos parece interesantísimo que el movimiento obrero esté discutiendo política y cómo resolver política ante los problemas del país, y que tendría que habilitar eso, que los dirigentes y militantes obreros tengan muchas y muchos candidatos en las distintas listas del Frente Antimacrista. Hablando de disciplinar a los gremios por parte de Jorge Triaca, ¿qué opinión tenés? Mañana comienza en Jujuy el juicio a Milagro Sala, la primer presa política del régimen macrista. Sí, nuestra solidaridad con Milagro. Desde un primer momento nosotros formamos parte de la lucha por su libertad, somos parte integrante del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, y en ese sentido, bueno, denunciar que es un escándalo internacional el encarcelamiento de ella. ¿Internacional? Sí, internacional. Bueno, yo lo denuncié, de hecho, en la sesión de la CIDH en Uruguay, en Montevideo, frente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por lo cual llegó a la ONU el reclamo por la libertad de Milagro. Ahora, Juan, disculpa que te interrumpa, es una vergüenza este gobierno, este desgobierno es una vergüenza, se cagan literalmente en los organismos de derechos humanos internacionales. Sí, claro. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo, muchachos, tienen que dejarla libre a Milagro Sala. Sí, le inventaron una cárcel nueva que es la que tiene ahora. Y el resto de las compañeras y compañeros de la Tupac siguen en cana. La compañera Shakira está en una situación muy delicada de salud. Bueno, y ni que hablar también del encarcelamiento de Esteche y de Vido, ¿no? Claro, que son también presos políticos de este gobierno. Tenemos un gobierno que tiene presos políticos, así es. ¿Tenemos que ser revanchistas cuando volvamos, Juan? No. ¿O sí? ¿Qué opinión tenés? Yo tengo una postura con eso. Revanchistas son ellos. Nosotros hacemos justicia. Y eso me parece que es muy importante. Qué bien que estuviste, muy bien. Sí. Porque los expropiadores, los saqueadores, los que arrancaron con el saqueo, las confiscaciones, las expropiaciones y la violencia, desde un primer momento, fueron ellos. Y ya desde que llegó Colón acá, ¿no? A saquear y violentar a los pueblos originarios, bueno, desde ese momento siguieron con eso. Claro. Fueron ellos los que masacraron a nuestros compañeros en la Patagonia Rebelde, en la Semana Trágica. Son los mismos, los mismos apellidos. Los mismos apellidos. Son los mismos que fusilaron a los compañeros en José León Suárez, los mismos de la masacre de Trelew. Entonces, hay que hacer justicia. Y hacer justicia en este caso, bueno, hace poquito fue el Día del Amigo, ¿no? Y Perón decía, para el amigo todo, al enemigo ni justicia. Al enemigo ni justicia. Bueno, entonces nosotros estamos de acuerdo con eso. Hacer justicia es al enemigo ni justicia, porque es justicia para el pueblo, un pueblo que se lo merece por años y años y años de sufrimiento, acá está el busto del general, que nosotros como trotskistas lo vemos con simpatía, porque claramente en la confrontación con la oligarquía y el imperialismo nos colocamos del lado de la nación oprimida. Bueno, y por eso digo que nosotros tenemos que ir a poner las cosas en su lugar, el pueblo tiene que recuperar lo perdido y a conquistar lo que necesita para vivir bien. Nosotros queremos que la gente viva bien y hoy tenemos un gobierno que hace que la gente viva muy mal. Entonces, para vivir bien va a haber que confiscar a un par de grupos que son los que se llevan toda la riqueza de nuestro país. Bueno, los vamos a confiscar. Y si hay que meter en cana gente que actúa contra las leyes y la Constitución para proteger a esos grupos en contra de la mayoría de la población, tiene que ir en cana. Y eso tiene que ser, a rajatabla se tiene que cumplir. Eso es lo que a mí me preocupa. Si el próximo presidente o presidenta de la República Argentina va a estar a la altura. Bueno, eso depende de, como te decía antes, de la lucha política. Nosotros no le pedimos peras al olmo, sabemos quién es cada uno.
Entendemos que hoy tenemos que estar todos juntos para ganarle a Macri, pero al mismo tiempo sabemos que tiene que haber un partido que reivindique a Venezuela, que reivindique a Bolivia, que reivindique estos programas, que reivindique estos planteos y que esté dispuesto a expropiar a los expropiadores. Y eso es marxismo, y eso es revolución, y eso es clase obrera, y eso es lo que nosotros buscamos encarnar como partido piquetero. ¿A qué hora tenés que estar en Crónica? 7:30. 7:30, la última. Juan, y ya vamos a cerrar este primer bloque. Lo podés seguir a Juan en Crónica, 7:30 de la tarde. A partir de las 8, así no a te partir boicoteo de... el programa vos. Ah, ok, a partir de las 8 así no me baja la audiencia, ¿no, Juan? Eso, exacto. Elecciones en Brasil. Sí. Bueno, estamos... Hacemos una reflexión sobre... es muy importante porque en agosto se ¿Vas define. a ir? ¿Vas a viajar? Veremos, puede ser. Nosotros vamos a estar participando, ¿sí? Nos vamos a ir una semanita ahí a mostrar Bien. toda la previa. Bien. Domingo 7 de octubre se celebra. Sí, en principio sí. En principio sí. Y ahora en agosto se define si Lula es candidato o no. Exacto. Así que, sobre todas las cosas, ahora es muy importante hacer una gran campaña continental para exigir que se respete la candidatura presidencial de Lula. Porque sin candidatura presidencial de Lula, si alguien tenía alguna duda, ya queda claro que en Brasil no hay democracia. En Brasil hay dictadura. La proscripción a Lula va a dejarlo en claro, eso si es que le ocurre, por eso hay que rechazarlo, porque así como acabamos de ganar como izquierda en México, tenemos que ganar como izquierda en Brasil, lo cual demuestra también cómo hay un proceso donde hay ¿Cómo avanza la izquierda? nuevos tiempos, exacto. ¿Cómo avanza la izquierda? Nuevos tiempos en América Latina. La izquierda ganó en México, la izquierda puede ganar en Brasil y el Frente Antimacri puede ganar en Argentina. Totalmente, Juan. Hay un saludo acá que me llegó al teléfono. Grande Juan, siempre tan claro y coherente en todo lo que decís. Te quiero en el Congreso representándome. Cariños desde Paraná, Entre Ríos. Ivonne Kunzi. Muy bien, y después, bueno, acá cientos y cientos y cientos de saludos para Juan Marino, que se vino a charlar un ratito con nosotros. Bueno, y si vas a estar con Guillermo... Ahora lo voy a estar llamando por teléfono en el segundo bloque. Te pido, Quédense por favor, porque se viene la charla telefónica con el candidato a presidente por el Partido Justicialista. uno de los precandidatos Sí. presidenciales del PJ. Decile de mi parte que te Sí. dije públicamente en este medio que me cae muy simpática su propuesta de que YPF pase a manos de la CGT, es decir, a manos de los trabajadores. Pero, Creo que está muy bien. Punto. Que le digas eso, que Que me le digo gusta eso. mucho eso. yo lo celebré. O sea que el partido piquetero le parece una medida muy positiva, que lo esté planteando, más aún con la jerarquía que él tiene como parte de haber sido el equipo económico del gobierno de Cristina, con Claro. un dirigente de esas características lo esté diciendo, está muy bien, y que también le digas de mi parte que considero que le ganó el debate a Altamira en el programa de Cunio, porque Lo destrozó. porque, sobre todas las cosas, él sí defendió la unidad anti-Macri y que el gran punto fuerte de su planteo fue llamar a votar en contra de Macri el año que viene. Que tenemos que votar para que pierda Macri. Sea quien sea que haya que votar. Claro, claro. Tiene que perder Macri. Entonces, por eso Moreno le ganó el debate a Altamira y que estamos a disposición de participar nosotros de ese debate para que el marxismo, leninismo, trotskismo no pase vergüenza como si pasó vergüenza Altamira. Bien, escúchame, me voy a ir creo esta semana o la otra, vamos a ir ahí a Perú a hacerle una entrevista exclusiva de media hora, 40 minutos. Si querés, te podés venir con nosotros y después charlamos, tomamos un cafecito con Guillermo. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, acordate, Ahora le digo. decile de mi parte. Juan, gracias. Gracias a vos. Quédate, vamos a una tandita o una canción musical. Metele una canción, sí, musical, ¿de qué va a ser? Si no, me pones la marcha peronista, Carlitos. Chicos, quédense, un lujo que nos dimos hoy, ¿eh? El amigo y compañero Juan Marino. 2019, Juan. Hay 2019. Hay 2019. Dale, quédate que ahora volvemos. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas.